Buenos días a todos, Dios les bendiga. Estamos ya en esta reunión que el Señor todavía nos ha permitido tener por este medio, hoy un poco diferente, como podrán ver, que nos cambiamos de domicilio y demás y todas estas cosas que se tienen que hacer, y aparte dedicamos el tiempo de la alabanza a adorar en espíritu y en verdad y a interceder por algunos hermanos nuestros queridos que están en cuidados por el tema de la pandemia. Pero bueno, el Señor es misericordioso. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. Como puedes ver, el nombre de la predicación, algo que es para nosotros. Y hay muchas cosas para nosotros que las entendemos en el Nuevo Testamento, pero muchas veces decimos, ok, sí, pero ¿por qué? Entiendo que es por Cristo, entiendo que son las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, o a veces ni siquiera sabemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero quiero mostrarte en el Antiguo Testamento lo que va a hacer por el pueblo de Israel y que es para nosotros la iglesia, que es para nosotros los que estamos reunidos en un solo espíritu por el Espíritu Santo. El día de hoy vemos que el Señor está haciendo una obra maravillosa, cumpliendo su plan profético en Israel, cumpliendo su plan profético en la tierra, cumpliendo las cosas que Él ha dicho que van a suceder. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nos fue dado como una respuesta de Dios a la humanidad. En esta respuesta de Dios a la humanidad de que iba a haber un tiempo de redención para todos los que creyésemos en Cristo Jesús, y que Dios está haciendo esto. Hoy quiero dedicar este tiempo a mostrarte cosas que el pueblo de Israel apenas va a disfrutar una vez que se ha hecho el arrebatamiento de la iglesia de Cristo y comience la tribulación que viene sobre toda la tierra y sobre Israel, y de Israel cómo va a hacer que pase la gran tribulación, que haya un remanente fiel que se mantenga, y después cuando vaya a ser destruido Israel, veremos que el Señor regresará y todo mundo le verá y toda rodilla se doblará y todas las naciones lo verán. Ya no es de que si lo crean o no, lo están viendo. Cuando el Señor regrese de la humanidad que quede después de la gran tribulación y el Señor establezca un reino de 1000 años sobre la tierra. Bueno, todo eso lo hemos enseñado en la clase de escatología. El día de hoy entonces quiero mostrarte algo más claro y que puede en estos tiempos darte una noción de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero te quiero dar la base legal para ello. Para que tú puedas comprender todas estas cosas. Antes que nada, vamos a ver en Isaías 32. En Isaías 32 habla del Rey justo que ha de venir, del Rey de gloria que viene. Como dice también habla de este Rey de gloria en el Salmo 24. Aquí vemos esta descripción del Rey justo. Dice en Isaías 32, versículo 1 y 2. Isaías 32, versículo 1 y Dios. Y Dios, bueno, amén, y 2. He aquí para justicia reinará un rey, y príncipes precedirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Todo esto es lo que Cristo va a mostrar físicamente a través de su reinado en esta tierra. Nosotros ya no vamos a estar en esta tierra, vamos a estar ya con el Señor también, pero no en esta tierra. Y es lo que va a hacer el Señor aquí,
en Israel y las naciones, pues por eso es el odio a esta ciudad, a este pueblo, a este país, Israel, porque muchos han leído esto y no pueden creer que haya tal idolatría, por llamarla así, a uno mismo, hacia Israel mismo. ¿Y por qué no lo entienden? ¿Por qué? Porque no están llamados a entenderlo. Entonces, ¿esto cómo lo aplicamos hoy? Bueno, no estoy basándome en Isaías 32, sino en Isaías 35, pero estamos leyendo Isaías 32 entre las muchas bases, muchas bases, sobre todo en Jeremías, de lo que es el nuevo pacto y cómo se cumple y se anticipó y confirma el libro de Hebreos que nosotros somos las primicias de las primicias de ese nuevo pacto, porque nos fue dado el Espíritu Santo a nosotros, los gentiles primero, para algo que estaba escondido en los tiempos, que era la conformación de la iglesia, no solo de israelitas, sino la conformación de la iglesia también con personas no de Israel, sino de todo el mundo, de todas las naciones y de todos los tiempos. ¿Ok? En ese mismo Isaías 32 empieza a decir lo que ya leí, todo lo que va a acontecer. Habla acerca de mujeres indolentes, habla acerca de lo que va a sufrir el pueblo, pero después de que haya un tiempo, este pueblo va a resurgir y demás. Y hay un punto muy importante en el versículo 15, Isaías 32, 15. ¿Ok? Dice, hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Seguridad para siempre. Entonces, pues vemos que el Espíritu Santo será derramado sobre este pueblo de Israel. Pero nosotros, vámonos entonces a Romanos. Bueno, primero vamos a ver Romanos 5:5. Vemos en el libro de Hechos cómo fue derramado el Espíritu Santo a través de Pedro, en donde él abrió las puertas del cielo. A eso se refiere cuando le entregó las llaves del reino. No, San Pedro no es el portero del reino, no pide identificación antes de entrar, no es el portero sino que le dio las llaves del reino, porque abrió, por medio de Pedro, Dios abrió el reino de los cielos a los gentiles. Cuando estaba orando Pedro en la casa de una de las personas en donde había reunido un romano a diferentes personas para que les vinieran a explicar qué es lo que había pasado con ese tal Jesús. Entonces llega Pedro, empieza a predicar esto y es derramado el Espíritu Santo mientras él hablaba. Posteriormente ya a esto, Pablo deja escrito, dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, este versículo es un futuro para Israel, el que dice Isaías 32:15, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque para Israel, los israelitas. Pero para nosotros es un evento que ya pasó cuando nosotros nacemos de nuevo, somos restaurados, respondemos al llamado eficaz de Dios y entonces sobre nosotros viene el Espíritu Santo, sobre nosotros y adentro de nosotros, en medio de nosotros, y dice que ha sido derramado el Espíritu precisamente por ese amor de Dios.
Esto significa que las cosas que van a pasar sobre Israel, este es un ejemplo de muchos, insisto, que van a pasar con Israel en un futuro, se cumplen en nosotros que hemos creído en Jesucristo y que nos fue dado de beber del Espíritu Santo, del que se le dará de beber a Israel, a los israelitas, al pueblo de Israel, en un futuro, pues yo creo que en un futuro bastante cercano. ¿Ok? Bueno, con esta base podemos tomar entonces otras cosas del mismo libro de Isaías, con este entendido. Nuevamente, insisto, para Israel es en un futuro, ¿ok? Para nosotros, los que hemos nacido de nuevo en una línea de tiempo, fue algo que ya sucedió, pero que tenemos que saberlo, tenemos que disfrutarlo, tenemos que poderlo, pues, darle gracias a Dios que estamos en este nuevo pacto injertados, ¿ok? Estamos injertados en este nuevo pacto. Por lo que ahora vamos a ir a Isaías 35 y vamos a ver lo que nos ha sido dado a nosotros, lo que ha sido por nosotros y lo que ha sido para nosotros, ¿ok? Y nos vamos a ir entonces a Isaías 35. Isaías 35 es un hermoso capítulo del futuro glorioso de Sión. Pero con lo que te acabo de explicar, es un presente glorioso de la iglesia. ¿Por qué? Porque hasta el tiempo después de la resurrección y de haber sido dado el Espíritu Santo a la iglesia primitiva, judía, después fue dado a los gentiles, para nosotros entonces se convierte en un presente maravilloso, en un pasado que fue derramado el Espíritu Santo sobre nosotros al nacer, un presente glorioso si lo sabemos entender, si lo creemos, si dejamos que Dios obre en nosotros. Y de veras que está legalmente escrito que lo podemos y lo debemos disfrutar para no tener en poco, por ignorancia, el sacrificio de nuestro amado Cristo. Y lo voy a volver a repetir. Y por favor no te sientas ni mal ni culpable, pero sí pon atención. Para no tener en poco, por ignorancia, el sacrificio y la sangre de Jesucristo y la gloria de su resurrección. ¿Ok? Como orábamos hace rato, ser inmaduro no es pecado. Lo que es pecado es quedarte inmaduro por flojera, por descuido, por cualquier cosa, ¿sí? Entonces, sobre esta base legal vamos a leer Isaías 35. Y dice, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará, no el yerno, sino el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada con hermosura del Carmelo de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Ok. Bueno, aquí está hablando de una cuestión de la tierra, cómo va a florecer la tierra y demás. Pero pasándolo al término espiritual, nuestras vidas, lejos de permanecer en tinieblas, lejos de permanecer secas, sin fruto, lejos de permanecer en un ambiente hostil, las circunstancias no cambian. Los que cambiamos somos nosotros, si dejamos que nuestro Dios obre. Un evangelio equivocado es aquel que trata de mover a Dios por medio de la fe para que sus circunstancias cambien. Nosotros, humildemente, entendemos y sabemos que aunque las circunstancias cambien o no cambien, para peor o para mejor, los que nos cambia el Señor es a nosotros.
Dios primero va a hacer cambios adentro que afuera de nosotros. Por eso es que muchas oraciones no son contestadas. Por eso es muchas veces el sufrimiento. Porque queremos que Dios cambie las circunstancias y a las personas, pero no nos atrevemos a dar un paso gigantesco de fe, de decir, Señor, antes de que cambien las circunstancias, antes que cambies a las personas, antes que contestes mi oración, antes que hagas lo que quiero o lo que necesito, cámbiame a mí. Cámbiame a mí. Y esa es una oración de valientes. Esa es una oración en donde nosotros somos capaces de poder caminar en la fe de Dios, en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabes? Hay muchas personas que al no entender esto se pierden. Se pierden de lo que el Señor hace en sus vidas y no lo disfrutan. Y viven en esta sequedad, viven en este desierto, viven en estas situaciones tan complicadas y difíciles. Y como te digo, yo te aseguro, y lo digo con seguridad, valga la redundancia, absoluta en la palabra de Dios, no en mí, que Dios antes de cambiar las circunstancias quiere cambiarte a ti. Quiere cambiarme a mí. Quiere que oremos como oramos hace rato. Y me atrevo a decirlo que es así, porque lo único que hice fue orar conforme a lo que Jesús enseñó, con todas las ramificaciones, pero al final lo que oré fue básicamente el Padre Nuestro, como se conoce. No hubo más, se oró así, como Jesús nos enseñó a orar. Entonces, esto que viene en Isaías 35, 1 y 2, va a pasar en la tierra, allá en ese desierto tan codiciado que la verdad no se entiende por qué, pero en ese clima como es y el desierto y todo florezca hasta incluso el día de hoy. Bueno, todo esto va a suceder en el Israel futuro, pero acuérdate que el Espíritu ya fue derramado como nosotros, como leíamos en Isaías 32. Ese Espíritu que va a ser derramado sobre Israel ya fue derramado en nosotros, los cristianos nacidos de nuevo, ¿ok? Y aquí viene entonces el versículo 3 de Isaías 35. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, no dice opacado, dice apocado. Decid a los de corazón apocado, es decir, no solo desanimado, sino aquellos que se consideran que están peleando como si fuera una hormiga contra un elefante. La hormiguita son ellos y el elefante son las circunstancias. Y ni aun así el Señor va a cambiar al elefante. No va a poner hormiguita contra hormiguita. Va a poner el Señor primero dentro de nosotros su obra. Dice, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. ¿Ok? Futuro de Israel, pasado, presente, nuestro. Nuestro Dios ha venido, no con retribución, pero sí ha venido el Señor, como lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, y nos salvará. El Señor ya nos salvó, estamos siendo salvados y seremos salvos de la ira de Dios, conforme lo que dice la palabra. Versículo 5. Y esto es lo que es para nosotros. Acuérdate que esto es para nosotros. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán.
el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y será llamado camino de santidad. No pasará el inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que sea, no se extraviará en este camino de santidad, porque el Señor estará con ellos. Israel, país, tiempo futuro, en el milenio después de la tribulación. En la iglesia de Cristo, tiempo pasado, tiempo presente y también tiempo futuro. En este camino, camino de santidad. Y quiero que notes que si estás leyendo la versión Reina Valera, 1960, en Isaías 35, en el versículo 8 será llamado camino de santidad, y podrás notar que la palabra camino viene con C mayúscula, porque es una palabra distinta, porque es como si estuviera hablando de una persona. Por eso camino viene con C mayúscula. Y te recuerdo que los cristianos no nos autonombramos cristianos, sino que así nos empezaron a llamarlos a los discípulos de Pablo, sobre todo, de forma peyorativa. Ahí son cristianos como cristitos, según ellos decían. Pero en realidad, lo que Pablo perseguía y lo que Pedro predicaba antes de la conversión de Pablo era a los del camino, con C mayúscula. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba y será llamado camino de santidad. No pasará el inmundo porque Él es la puerta, sino que Él mismo estará con ellos. Y aparte de todo, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque es la verdad. Camino, verdad y vida. Entonces, pues ahora sí que yo tengo la garantía, al menos yo, que por torpe que yo sea, no me voy a extraviar. Pero entonces vamos a comenzar nuevamente por el 3. Vamos a regresarnos. Fortaleced las manos cansadas. Bueno. Afirmad las rodillas endebles. Esto está hablando acerca de las obras que nosotros hacemos. Trasladado al día de hoy, nosotros como Iglesia de Cristo, fortalecer las manos cansadas. ¿Cómo se fortalecen las manos cansadas? ¿Descansando? No. Haciendo más. Y por haciendo más es que nuestras manos, aunque estén cansadas, se fortalecen. Es decir, la perseverancia. La perseverancia en nuestras obras de continuar en el camino con la gracia de Dios. La perseverancia de nuestras obras, de nuestro corazón, de no ser un corazón fluctuante, de no ser un corazón, perdón, moví la cámara, ay, todo se me movió. Ay, fue un rodillazo, fue falta. Bueno, de nuestra perseverancia en el camino por la gracia de Jesucristo. ¿Sí? El Señor mismo es quien nos sustenta con su gracia. El Señor mismo es quien nos hace que nuestras obras vayan siendo mejores. Nuestras obras vayan siendo mejores cada vez más. Por la santidad que Él está obrando en nosotros, no por el esfuerzo que nosotros estemos haciendo. ¿Por qué? Porque nos está ayudando cada día a morir a nosotros mismos y a perseverar en Cristo Nosotros
Tenemos esta gloria que el Señor nos ha dado, que es el Espíritu Santo. Afirmar las rodillas endebles. ¿Cómo se afirman las rodillas débiles? Pues aquí es lo que está diciéndonos el Señor, es orando y orando a la manera de Dios. Orando y orando como Dios nos ha enseñado por su Espíritu Santo. Haciendo las cosas que le son agradables a Dios, que son nuestros 5 hábitos. Las rodillas endebles son aquellas que no están fortalecidas por el conocimiento de Dios. Y para conocer a Dios se tiene que empezar por la Biblia. No hay manera de conocer a Dios si no empezamos por leer la Biblia. A Dios se le conoce por medio de la Biblia. Por medio, en primer lugar, del Nuevo Testamento y posteriormente sabiendo interpretar el Antiguo Testamento. A Dios se le conoce así y así es como tenemos las rodillas firmes. Es decir, no iremos tambaleando. No está diciendo que se pongan de rodillas a orar. Está diciendo que las rodillas, nuestra fortaleza, se hace más evidente caminando en el camino del Señor con confianza, sabiendo que el Señor en verdad tiene las cosas bajo su control. Cuando esto es real y no es pura predicación así de a mentis, y yo hago como que de a mentis predico y ustedes como que de a mentis me oyen, esto sucede en nuestras vidas. Y algo que yo te quiero decir es que muchas veces ante una cantidad tan grande de situaciones tan complicadas, algo que sucede es que no solo nos ponemos tristes, sino que también en nuestro corazón se empieza a apocar. Es un verbo, pues no es un verbo en sí, sustantivo. Bueno, el chiste es que yo me apoco, tú te apocas, y lo único que sé es que hay a poco, ¿no? Es la expresión, ¿a poco? Bueno. De corazón apocado, esforzaos. ¿Cómo? ¿Cómo me esfuerzo en la fe? ¿Orando más? Sí, pero orando conforme a como lo que acabo de decir. Más valen 10 minutos de oración guiada por el Espíritu que media hora de autoterapia o 1 hora de autoterapia para sentirnos menos mal. Esforzaos, no temáis. Es la forma. Esto significa que se esfuercen y no teman, porque esto se les dice a los soldados. No se le dice en un jardín de niños. Imagínate que una maestra dice, y los niños con corazón apocado, esfuércense, no teman. Pues los niños, evidentemente, los que no se rían, pues no van a entender absolutamente nada. Esto no se le dice a los niños. Esto se lo dice a los soldados. Así se les anima en las películas. Se les animaba a los soldados antes de una pelea. Así se le animaba a aquellos que iban a afrontar probablemente su última batalla. Se le decía a aquellos que estaban por enfrentar un peligro tan grande que iban a perder su vida por una causa que ni siquiera era suya, como una guerra. Esto se le dice a los que están al frente de la batalla. No se le dice a aquellos inmaduros, bebecitos de kinder, pues que andan por ahí en la vida, disfrutando y cayéndose y llorando y lamentándose.
Esto se le dice a aquellos, esfuérzate, no temas. Y el temor más grande que afrontamos nosotros es el miedo, en primer lugar, a la muerte como humanos no regenerados. Yo creo que el principal temor del humano no regenerado es la muerte. En segundo lugar es la enfermedad. Y en tercer lugar es la pobreza. O esto va en diferentes proporciones, pero generalmente es a lo que la persona no regenerada le teme. A la muerte, a la enfermedad y a la pobreza. Y en algunos casos, a la soledad. Es decir, por eso lo mejor que le puedes desear a alguien, como se dice entre los no creyentes, salud, dinero y amor, ¿no? La otra vez oí una charla entre dos personas y decía, pues mientras tengamos salud, dinero y amor, seremos felices. Y el otro le contestó, pues el problema es que no tengo ninguno de los tres, ni salud, ni dinero, y mucho menos amor. Acababa de salir de un juzgado de lo civil, por cierto. Una historia real. Entonces, no, de la Secretaría de Conciliación y Arbitraje, perdón. Era un juzgado, pero bueno, por ahí andaba ahí. Y oí esta charla porque acababa de perder un juicio por por una demanda a su expatrón y le decía a manera de consuelo, pues salud, dinero y amor, y lo del dinero ya vendrá con otro trabajo. Le dijo, ¿sabe qué? Pues ni salud, ni dinero, ni amor tengo. Estoy enfermo, estoy desempleado, perdí el juicio y me acabo de divorciar. Bueno, entonces es la vida sin esperanza de muchos. Y los que tienen salud, dinero y amor y no tienen a Cristo, pues son personas cuyo currículum, según Jesucristo, está difícil que entren al reino de los cielos. Porque Jesús lo dijo, no yo, ni nadie lo dijo, que los ricos son malos por definición. No, lo que dijo Jesús es cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ese rico es altamente probable que tenga salud, dinero y amor, y pues es difícil que un rico entre con esas condiciones al reino de los cielos. Pero hay muchos ricos que teniendo salud, dinero y amor, echan a perder su vida con 700 divorcios, echan a perder su vida viviendo solos, con una insaciable necesidad de amor que nunca encuentran y con una salud precaria por tanta droga. Pero bueno, es otra historia. Entonces, esto se le dice a las personas que van a enfrentar esta pelea, que se sienten menos ante tales circunstancias. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esto que he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, insisto, está hablando de un futuro para Israel que va a destruir a los enemigos del pueblo de Israel físico. Como hoy cada día sufren atentados, bueno, seguirá así hasta una grande batalla que se llama la batalla de Armagedón, no la película de Bruce Willis, sino está escrito en la Biblia, que es un valle de Armagedón. Bueno, va a venir Dios con retribución y todas las naciones lo verán y confesarán que Jesús es el Señor y reconocerán que Israel es el pueblo de Dios porque la salvación viene de los judíos. Entonces, ¿qué con nosotros? Bueno, con nosotros es que el Señor ya vino con retribución, con pago. Ya vino con retribución, con pago. ¿Sabes en dónde? En el Calvario. Ya vino el Señor
el Señor mismo, con retribución y con pago por los pecados, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya vino el Señor con retribución y pago. Adelantada a nosotros, ya vino el Señor. ¿Sí? Ya lo pagó. Esto es el Calvario, mis hermanos. Nada más para que te des una idea cercana de lo que es el Calvario de Cristo. Él ya vino y pagó por nuestros pecados. Dios mismo vendrá, por eso se encarnó, por eso es la palabra encarnada en Cristo, y los salvará, y nos salvó. ¿Y nos salvó? Nos salvó no de una destrucción masiva como vendrá sobre el Israel físico a un futuro, sino que nos salvó de perdernos, nos salvó de nosotros mismos, nos salvó de nuestra increíble capacidad autodestructiva, nos salvó de nuestra increíble capacidad de odiar, nos salvó de nuestra increíble capacidad de hacernos la vida en esta tierra cada vez más complicada, y nos salvó también no del malo ni de los malos, nos salvó de los más malos de todos, y no es Satanás, que es el más malo de todos, pero de carne y hueso. ¿Sabes de quién nos salvó? De nosotros mismos. Tenemos la capacidad, por la obra y gracia del Espíritu Santo, de decir no al pecado, porque la paga del pecado es muerte. Jesús vino, Dios mismo vino y lo pagó, y por eso tenemos Romanos 6, para que el cuerpo del pecado, nuestro pecado, fuera destruido en el cuerpo de Cristo. Él mismo nos salvó de las personas más malas que había sobre la tierra, y éramos nosotros mismos. Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Ellos verán a Jesús venir en las nubes y se lamentarán porque será aquel que traspasaron, aquel que negaron durante 2000 años. Dijeron que que no era ese el Mesías, ese Jesús no era el Mesías. Y lo van a ver y se van a lamentar y decir, entonces, ¿de qué sirvieron mis papelitos en el muro de los lamentos? Entonces, ¿de qué sirvió mis pelitos así en trenza y hacerme así, así, así? En el muro de los lamentos que está en Jerusalén. Bueno, fuera del SAT también parece muro de los lamentos, pero allá en Israel, ¿de qué sirvió todo esto? Van a ver al que traspasaron y se lamentarán y llorarán. Tiempo presente, Iglesia Cristo, por el Espíritu Santo, Romanos 5:5 y otros tantos, acuérdate. Nuestros ojos han sido abiertos, y han sido abiertos porque podemos ver a nuestro amado Cristo en nuestro corazón, y cuando cantamos en espíritu y en verdad, y adoramos en espíritu y en verdad, el Padre busca, y para buscar algo, ¿cómo lo tienes que hacer? Pues con los ojos abiertos, ¿verdad? A veces que yo busco cosas, pero parece que traigo los ojos cerrados porque la tengo enfrente y no las veo. Pero bueno, dicen las mujeres que son cosas de hombres. Hay de todo, ¿no? En la viña del Señor. Porque hay mujeres que, bueno, que no encuentran el Popocatépetl estando enfrente, pero bueno.
El asunto es que se busca con los ojos abiertos. El Padre busca tales adoradores. Y cuando se cruza nuestra adoración en espíritu y en verdad, nuestros ojos en el espíritu son abiertos porque sabemos que el Padre nos ha encontrado en ese momento que es de corazón a corazón. Por eso es tan importante que cada domingo estés en el tiempo de alabanza y de adoración. Porque lo hacemos en espíritu y en verdad. Y es un encuentro maravilloso y cantamos, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Obviamente es simbólico en el sentido que no vamos a ver a Cristo. Se está refiriendo al contacto visual en el espíritu que se percibe, se siente, se sabe. Cuando alguien se empieza a enamorar de otra persona, el hecho de verlo a los ojos es uno de los actos más maravillosos. Algo que amé de mi esposa desde el principio y lo sigo amando es sus ojos, su mirada. Y cuando vi esos ojos por primera vez, supe claramente que era la mujer que Dios me había provisto y que yo amaba. Por su sola mirada. Y han pasado los años y probablemente ya no nos brillen los ojos cuando nos vemos. Todavía nos amamos. Pero algo maravilloso con el Señor es que se mantiene eso porque no es cuerpo ni alma, es espíritu. Como si fuera la primera vez cada domingo cuando adoramos. Cuando la enamorada vio el enamorado y el enamorado ve a la enamorada, así de gloriosa es la primera vez. Y así de gloriosa es como si fuera la primera vez cada domingo. Y así de glorioso es y puede ser cada vez que tú oras en secreto, ese cruce de miradas entre Cristo y tú, de manera simbólica, evidentemente. Pero me estoy refiriendo a que la reacción química en nuestro cuerpo es la misma. La reacción en nuestra mental y emocional en nuestra alma es la misma. Y aunque estemos en valle de sombra y de muerte, estamos el uno con la mirada en el otro. Puede sonar muy poético, y lo es, pero es real. Es real. Y aunque tengas la enfermedad que tengas, yo sé que nuestros queridos, tanto Víctor como Sandra, sus ojos están en el Señor y los ojos del Señor están sobre ellos, así como mis otros hermanos que salieron y otros que se fueron. ¿Sabes? Allá no hubo solo un intercambio de miradas, hubo una mano extendida y le dijo, ven, es tu tiempo. Ven. Jesús extendió su mano hacia hermanos queridos que han fallecido. Y de la misma forma, como el enamorado y la enamorada se ven y se toman de la mano por primera vez, así hermanos que han muerto en Cristo, por esta prueba que ha venido sobre toda la tierra, se toma de la mano y están en el paraíso.
con nuestro amado Señor. Los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. En nuestro presente, Dios nos ha dado espíritu de sabiduría y de revelación para que escuchemos al Señor, no audiblemente, por supuesto, eso son otras cosas. El Señor no necesita hablar audiblemente porque entonces ya no sería fe lo que estaría obrando. Sería una reacción, algo físico y demás. Generalmente se asocia con algún tipo de desorden mental. El escuchar voces físicamente, no estoy hablando de eso, aquí no habla de ello. Los oídos de los sordos se abrirán. En Israel, físico sí, y se refiere a lo mismo que para la iglesia de Cristo en presente sí, que es que el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Y oímos al Señor por medio, único camino para oír a Dios y entender y conocer a Dios es la Biblia bien interpretada y con el Espíritu Santo revelada, lo que quiere decir sin sacar de contexto. Sin sacar de contexto la palabra de Dios. Oyes de Dios. Oyes a Dios y entiendes. Por eso es tan difícil darle instrucciones a un sordo. Tienes que hablar en un lenguaje que ellos entiendan para oír esa instrucción. ¿Sí? Las personas que tienen esta situación de sordera, hay que comunicarse con ellos y es una maravilla cómo Dios les da la capacidad de aprender un cierto lenguaje y Dios le da a otros la gracia de atender a estas personas para enseñarles ese lenguaje. Y hay historias maravillosas. Yo vi una película que se llamaba Gaby, si mal no recuerdo, en situación de sordera y que pintaba. Por ejemplo, mi perro oyó algo y ahí va. Entonces, el escuchar a Dios nos da esta gracia y esta bendición. Los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Pues sí, efectivamente, mis amados. Efectivamente, Jesús se levantó en el gran día de la fiesta, como dice en Juan 7, se levantó y en medio de la gran fiesta dijo: los que tienen sed, vengan a mí, y de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Y en medio de este desierto que es esta vida, corren estos ríos de agua viva en nuestros corazones, dentro de nosotros. Pero ¿sabes qué? El agua que no corre se estanca y cuando el agua se estanca se pudre y huele horrible. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, orando y ejerciendo, desarrollando la capacidad de entender a Dios, de saber su voluntad que ya está escrita, de saber qué dice la palabra que ya está escrito y no tienes mucho que orar. No hay mucho que orar, como la mujer en Juan 5, que el Señor le dijo: no tienes un marido, sino 5. Ay, ya sabes toda la historia y eso, y otros muchos casos. No hay que orar para lo que ya se sabe que es agradable o no al Señor.
No hay mucho que orar en muchas cosas que ya están escritas. ¿Lo perdonaré o no lo perdonaré? ¿Querrá el Señor que ahora me acueste con este o con esta o no? Pregúntale a tu esposa primero o a tu esposo. Ah, es que no tengo ninguno. No, es que has tenido varios. Entonces, ya se sabe. ¿Qué es lo que no le es agradable al Señor porque está escrito en el Nuevo Testamento? Se oye y entonces el cojo saltará como un ciervo. Esto significa, no significará que, no significa que tengamos una condición física y saltemos como ciervos. Yo a veces he saltado como ciervo con S al ritmo del jefe, ahí sí. Pero como ciervos con C, lo que significa es que no habrá ningún obstáculo ni impedimento físico que nos limite a dejar que Dios haga en nosotros lo que hace siempre. Todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien y eso está escrito para los que amamos a Dios. Está escrito y así va a ser y seguirá siendo. No hay ninguna limitante. No hay ninguna limitante para nosotros. No hay ninguna limitante para lo que el Señor hace en nosotros. Y cantará la lengua del mudo. Aquí es algo maravilloso porque ¿por qué no pone hablará la lengua del mudo? Sino dice cantará la lengua del mudo. Israel futuro, para nosotros pasado y presente, que cantar es una herramienta de Dios para nosotros, el poder adorar cantando. No importa que no cantes bien o que no tengas esa capacidad, pero el que canta es el Espíritu en nosotros junto con el Espíritu Santo. El que ora es el Espíritu con nosotros, porque es el Espíritu Santo en nosotros que nos enseña a orar y a alabar y a bendecir a Dios. Por eso dice, y cantará la lengua del mudo, porque es para alabanza. Y bueno, la última referencia, el Espíritu Santo sale de nosotros y convierte en nuestra vida, como dice el versículo 7 y el 8, como ya expliqué del versículo 8, camino de santidad y demás. Bueno, con esto entonces quiero dejar asentado con suma claridad: el Señor es bueno, su misericordia es para siempre y su amor nunca va a dejar de fluir. Quiero entonces terminar con esto, bendecirte en el nombre de Jesús, porque tiene su bendición, yo tengo su bendición sobre nosotros, que permanezcas orando en estos tiempos. Si son buenos tiempos para ti, no descuides la retaguardia. Si son malos tiempos para ti, esfuérzate. Si tienes el corazón apocado, esfuérzate y no temas. Y la forma de pelear es la buena batalla de la fe. Amén. Dios te bendiga. Gracias a Dios por tu vida. Y pronto, muy pronto, esperemos, ya tenemos planeada esta reunión para septiembre. Dios te bendiga y pronto nos veremos si Dios nos lo permite. Y te recuerdo la clase del miércoles. Muchas gracias y adiós.